Y como todos los domingos, tenemos hoy nuestro versículo bíblico. Nuestro versículo bíblico para el día de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 11. Y lo vamos a leer pausadamente. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Volvemos a leerlo pausadamente. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? El pueblo de Israel se había acostumbrado a tener líderes guiados por Dios, quienes libraban al pueblo de cualquier situación difícil. Moisés fue conservado por Dios para sus planes de liberación. Para esto lo preparó en el palacio del faraón. Le permitió tener experiencia en su vida para pulir su carácter. El tiempo había pasado y cuando el pueblo clamó a Dios por ayuda, era el tiempo de que Moisés entre en acción. Moisés era una oveja de Dios y conocía su voz. Cuando el Señor le pide que se prepare para que vaya al faraón, Moisés contesta: ¿quién soy yo para hablar con el faraón? Me siento mal. Y así somos nosotros también, niños. Sabemos que somos hijos de Dios, somos sus ovejas, conocemos la voz de Dios, pero hay veces que nos llama, pero no hacemos caso, nos hacemos los sordos y no le obedecemos. ¿Alguna vez tus padres te han llamado y te has hecho el sordo? Por ejemplo, por la mañana, cuando mamá me llama para ir a la escuela o el colegio y tengo mucha pereza para ir a la iglesia o a la escuela dominical, y tienen que llamarme: 1, Carlito; 2, Carlos; 3, apúrate. Y cuando veo que papá viene, entonces me levanto despacito y comienzo a poner pretextos para no ir. ¿Por qué no te levantas, Carlos? Me siento mal. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Cómo así? Hoy tengo ganas de vomitar. ¿No es cierto? Aquí estoy viendo algunos que se ríen. Y eso es lo que contestó Moisés: ¿quién soy yo? Recuerda, niño, tú eres hijo de Dios y debes obedecerle, y tú conoces la voz de tu pastor, porque eres una oveja de él. Conoces su voz y debes obedecer. Nuestro tema para el día de hoy se titula Moisés el elegido. Esta interesante historia se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11, hasta el capítulo 4 y versículo 13. Y puedes leerla en casa con papá, mamá, hermanos, familiares y amigos. Será un tiempo de bendición. Pero antes de entrar de lleno a nuestra historia para el día de hoy, hagamos un breve repaso de la clase pasada. Y decíamos que el pueblo de Israel estaba asfixiado porque tanto lo exigían y lo trataban mal. Entonces estaban prácticamente como esclavos, y clamó el pueblo por liberación a Dios, que lo sacara de esa esclavitud en que se encontraba. Y Dios escuchó su clamor. El líder escogido para esta misión de liberación se encontraba muy lejos y habría que llamarlo.
estaba como pastor de su suegro Jetro. Este era Moisés. Quita tus sandalias. Cansado de su trabajo, Moisés se puso a descansar. De pronto, observó que un arbusto, un arbolito, ardía en llamas. Pero qué raro, no se quemaba. Y decidió acercarse a ver qué era esa visión. De pronto, escuchó una voz que le decía: Moisés, Moisés. Se sorprendió y respondió: aquí estoy, Señor. Entonces el Señor le dijo: quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisas santo es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, o sea, se tapó todo. Tenía miedo de mirar a Dios. Moisés el elegido. Dios le dijo: he visto el sufrimiento de mi pueblo y he escuchado su clamor pidiendo ayuda. He venido a rescatarlos para llevarlos a vivir en libertad a las tierras de Canaán. Así que prepárate, porque tú eres el elegido para que hables con el faraón y saques mi pueblo de Egipto. Hasta aquí la clase pasada. Entremos ahora a la clase para el día de hoy. ¿Y quién soy yo para hablar con el faraón? Dios le ordenó: ve al faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés se quedó callado y empezó a poner excusas y le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés, acordémonos que Moisés era un hombre estudiado, con los mejores maestros del palacio del faraón. Además, él era una oveja del Señor. Y si somos hijos de Dios, somos importantes, más que cualquiera, y mejores que cualquier ser humano, solo por el hecho de ser hijos de Dios. Así que no tengas miedo de predicar el Evangelio cuando tú estés frente a una persona. Recuerda esto, que el Señor siempre está contigo. Pero sigamos nuestra clase. Dios promete estar con Moisés. Para que Moisés estuviera seguro, Dios le dijo: estaré contigo y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esa montaña donde estaba Moisés pastando. Era la montaña de Horeb, la montaña de Dios. ¿Qué le digo al pueblo? Pero Moisés seguía poniendo excusa, pretexto, y le respondió a Dios: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama nuestro Dios? Y si no me creen, Dios le dijo a Moisés: tú le responderás: yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no creen en lo que yo les estoy diciendo y no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no te ha mandado? Ay, niños, hay veces que nosotros somos así, como Moisés. Estamos pensando no en lo que nos dice el Señor,
sino en lo que otros dirán en vez de obedecer la voz y la orden del Señor. Pero es que me dan cosas predicar el Evangelio. ¿Qué les voy a decir? Recuerda que el Señor siempre está contigo. Además, como oveja del Señor, debes obedecer su voz y todo lo que el Señor te dice. Sigamos. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces Dios le ordenó a Moisés que fuera a los líderes de Israel con el mensaje que Dios iba a rescatarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra que él había prometido. Moisés estaba sumamente nervioso, asustado. Era una misión para él muy riesgosa y seguía poniendo excusas. No quería prácticamente ir. Dios le demostraría a Moisés que no debería tener miedo, porque él lo estaba protegiendo en todo momento. Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. El poder de Dios. Tírala al suelo, le dijo el Señor a Moisés. Y Moisés, tembloroso, cogió la vara, y cuando la tiró al suelo, ésta se convirtió en una serpiente. Moisés se asustó y trató de salir corriendo. La vara como señal. Luego Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano y toma a la serpiente por la cola. Moisés, sorprendido y con nervio y con mucho cuidado, extendió su mano y agarró la cola de la serpiente. El momento que la tocó, ésta volvió a convertirse en una vara. Esta señal les ayudará a creer que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que me he aparecido a ti. Moisés asustado. Y ahora le dijo el Señor a Moisés: mete la mano dentro de tu capa. Moisés se metió la mano dentro de la capa y cuando la sacó, ¡wow! Su mano estaba cubierta de lepra, muy blanca como la nieve, y esto lo asustó a Moisés. Entonces el Señor le dice: ahora vuelve a meter la mano en tu capa. Esta vez Moisés rapidito metió la mano, y cuando Moisés volvió a sacar la mano de su capa por segunda vez, su mano fue sana como el resto de su cuerpo. Y Moisés sonrió tranquilo y decía entre él: bueno, así las cosas ya están muy bien, están mejor, fantástico. El agua en sangre. Ahora, le dijo el Señor a Moisés, si los líderes hebreos no quieren creer con la primera señal milagrosa, ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Entonces, toma un poco de agua del Nilo, del río Nilo que pasaba por ahí, y viértela en la tierra seca, y yo haré que el agua se convierta en sangre, le dijo el Señor a Moisés. Moisés sigue poniendo excusas, pero a pesar de lo que le prometía el Señor a Moisés, es decir, todos estos milagros, estas señales, Dios las hacía para que Moisés coja confianza, porque se veía como que estaba inseguro. Él no se había grabado en la mente que es una oveja del Señor y Dios siempre lo está protegiendo.
Entonces Moisés siguió poniendo excusas. En esta ocasión, Moisés le puso un problema de lenguaje al Señor para rehusar la misión que le estaba siendo encomendada. Y le dijo: Señor, es que te voy a decir la verdad. Yo no hablo bien, soy un poco tartamudo y no hablo con claridad, la gente no me entiende. Entonces el Señor le dice: ¿quién le dio la boca a la gente? Moisés estaba calladito. Entonces el Señor le dice: anda, porque te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que tú tienes que decir. Por favor, Señor, envía a otro. Pero Moisés todavía no estaba decidido para aceptar el desafío y seguía poniendo excusas. Y le pedía al Señor: por favor, Señor, envía a alguien para que haga mejor el trabajo. Yo no voy a poder, Señor. En conclusión, amiguitos, podemos decir que Dios había conservado y protegido la vida de Moisés. Pero porque Dios tenía un plan, una misión muy importante. Moisés se había capacitado en el palacio del faraón. Era un hombre que le gustaba la justicia y defendía mucho a su pueblo, a tal punto que cuando salió del palacio se molestó porque los egipcios trataban mal a los israelitas, los trataban como esclavos, y observó que un capataz egipcio maltrataba a un israelita y, haciendo justicia con su propia mano, mató al capataz, lo cual le costó la salida de Egipto, ya que el faraón dio orden de matar a Moisés. Moisés ataca al egipcio. El tiempo había pasado. Serían como 40 años que habían transcurrido desde que Moisés salió huyendo de Egipto. Moisés ya tenía su familia. Todos los años de vida eran la experiencia que Moisés había tenido, muchas experiencias, y Dios le había concedido como preparación para la misión que tenía Dios para con Moisés. El momento había llegado. Dios escuchó el clamor de su pueblo y lo llamó a Moisés, quien estaba de pastor de ovejas. Imagínense ustedes, después de haber sido un príncipe en el palacio, después de haber estudiado con los mejores maestros, tuvo que salir huyendo. Era valiente y ahora estaba poniendo excusas para no obedecer la voz de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés: alístate para liberar a mi pueblo. Pero ese coraje y valentía que tenía, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés atacó al soldado y lo mató? Ya no lo tenía. Cuando recibe el llamado de Dios y comienza a poner excusas para evadir el llamado. Ahora que debía poner esa acción, esa valentía y coraje al servicio de Dios, ya no quería hacerlo. Luis Palau predicando. Recuerden, niñitos, que sin Dios no somos nada. Cuando el Señor nos manda a una misión, debemos hacerla sin preguntar. Nosotros somos sus ovejas y solo nos queda obedecer a su llamado, sabiendo que Él está con nosotros. Pregunta: ¿aceptará Moisés la misión que Dios le da?
¿Enviará a otro el Señor y lo dejará a Moisés a un lado? La próxima semana lo sabremos. Y aquí tenemos un ejemplo. Luis Palau, una oveja de Dios, que obedeció la voz de Dios y predicaba en todas partes. Hoy está con el Señor. Muy bien, y para terminar nuestra clase, hagamos nuestra oración final. Oremos, niños. Señor Jesús, gracias por este tiempo de comunión a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu llamado y obedecer tu voz. Señor, gracias por ser oveja tuya y tener siempre tu protección. Señor, bendice a los enfermos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe. Y gracias, Señor, por nuestra clase, en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien. Gracias, niños. No olvides el próximo domingo nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Si Dios lo permite, el próximo domingo nos estaremos viendo. Por ahora, gracias y tengan una bendecida semana. ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender.